Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a esta entrevista que vamos a tener voy a presentar ya a nuestro invitado, Sebastián Senegas. ¿Qué tal estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Nada, un placer tenerte aquí, director para el sur de Europa de Edmond de Rothschild Asset Management. Te hemos propuesto hablar sobre emergentes, porque yo creo que es un tema que realmente es un activo, por ir directamente al grano, si te parece. Me parece muy bien. Es un activo en el que estamos viendo mucho optimismo, ¿no? Estamos viendo mucha coincidencia en que realmente es un activo en el que hay grandes oportunidades, sobre todo en Asia, ¿no? ¿Está justificado este optimismo que estamos viendo, Sebastián? A ver, está claro que hay cierto o mucho consenso en cuanto a la clase de activos, en cuanto a la zona más bien geográfica emergente, sobre todo Asia, pero bueno, también luego lo hablaremos, yo creo que podemos encontrar oportunidades en otras zonas. ¿Está justificado? Sí. No, evidentemente siempre hay riesgos, pero está justificado porque el crecimiento, en este caso sobre todo en Asia, pero el crecimiento en general en los países emergentes va a ser mejor, incluso sumando 2020 y 2021, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado. Va a estar mucho mejor incluso que Europa, por ejemplo. Tenemos luego otros factores que son muy importantes, los bancos centrales de los países emergentes en modo muy acomodaticio, como los bancos centrales de los países desarrollados. Tenemos un precio de materias primas que también es estable al alza, vamos a decirlo así, a unos niveles que son buenos para los países emergentes. Tenemos un dólar todavía bastante débil, un cambio de administración en Estados Unidos que también va a favorecer, digamos, unas relaciones geopolíticas más calmadas. Y bueno, pues todo eso hace que sí que creemos que es una zona donde hay que estar. Y la última parte, pero que es muy importante, hay valoraciones muy interesantes en los países emergentes que sean renta fija o renta variable. Por lo cual, justificado sí. Ahora, ¿hay riesgos? Sí, también. Claro, y no sé si uno es precisamente esa coincidencia generalizada entre muchas casas, ¿no? Porque lo que dice la teoría de la opinión contraria es que cuando hay mucha gente muy positiva en un activo, no suele ser el mejor momento para comprar, ¿cómo lo veis? A ver, es verdad que el consenso conlleva un riesgo, ¿no? Es que todo el mundo vaya a hacer lo mismo y al final, pues eso, sin darse cuenta de los riesgos que puede haber. Sobre todo, riesgos siempre va a haber y es un riesgo de flujo en los mercados emergentes, sí que es un riesgo importante el de flujos. Es un mercado que se mueve, todos los mercados se mueven por flujos, pero en este caso es un mercado que se mueve especialmente por flujos. Y si de repente, pues como mucha gente habrá ido y de repente tenemos malas noticias o un riesgo que no se ha visto, esperemos no otro coronavirus, pero bueno, Claro, sí, por sí, ejemplo, nunca se sabe, sí. puede haber flujos negativos en este caso y eso sí que puede perjudicar bastante a los mercados emergentes, por lo cual muchas cosas positivas, desde luego muy justificado, pero cuidado con los flujos, por ejemplo, y cuidado efectivamente, bueno, pues en entrar en estas zonas sabiendo lo que hacemos. ¿Cómo las veis vosotros a diferencia de otras casas? O sea, ¿qué distingue vuestra visión sobre mercados emergentes del resto del mercado? Bueno, nosotros creo que a lo mejor destacaría dos puntos. Primero, nosotros sí que hacemos mucho hincapié o nos preocupa muchísimo el riesgo geopolítico y lo que se llama el top-down, ¿no? Digamos, en nuestros idiomas. Nosotros sí que vigilamos muchísimo, cuidamos mucho, hacemos mucho research sobre este riesgo geopolítico, porque al final es una zona donde puede pasar de todo. Por cierto, con muchísimas diferencias entre los países. Hay muchos países donde todavía lo político, lo económico está muy vinculado, donde puede haber muchos problemas repentinos políticos que van a afectar la economía, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Entonces ahí sí que nosotros pasamos mucho tiempo y a veces incluso algunos dirían demasiado, pero es algo que nos diferencia y creo que es muy importante esta visión un poco top-down y de riesgo país. Y luego te diría que nosotros no digamos que no haya oportunidades en divisas emergentes, pero sí que es algo que nos tomamos con mucho cuidado. Nosotros creemos que sobre todo en la renta fija la volatilidad de la divisa emergente es grande, es importante, por lo cual puede en algún momento estropear, ¿no?, la rentabilidad y sobre todo el riesgo
que estamos dispuestos a tomar sobre renta fija. Por lo cual, yo creo que ahí también nosotros a veces lo hacemos, pero con mucho cuidado, y nos gusta al final invertir en renta fija en lo que se llama hard currency, dólar, euro, más que en divisa local, aunque, repito, a veces lo hacemos también. ¿Cómo se traduce esta visión que estamos comentando y estas particularidades en la gestión de vuestros fondos? ¿Cómo se está reflejando? Bueno, pues en renta fija, por ejemplo, nosotros, lo dicho, tenemos mucho más en emisiones en dólares, aparte que tienes mucho más diversificación, digamos, en dólares. Invertimos, eso sí, en países, no necesariamente los países donde todo el mundo invierte, justamente. O sea, la diversificación que tienes en dólar te permite ir a países que a lo mejor o no están en el índice, no están en benchmark, o que tienen muy poca presencia en el benchmark. Entonces nosotros ahí sí que nos gusta países, incluso países que están en reestructuración, pero apoyados por los fondos monetarios internacionales, etc., etc. Entonces ahí sí que, bueno, hay países que nos gustan por distintas razones, como Angola, como Zambia últimamente, Sri Lanka. Veo tu cara, que sé que son países que a lo mejor para ir de turismo cuando podamos, pero no, son países, Ucrania también, eso sí que ya Ucrania está en un nivel más avanzado en su reestructuración y mejor que los países que te he mencionado, pero es importante estar en países donde no todo el mundo está, ¿vale? Justamente, volvemos a la primera pregunta, consenso sí, pero hay oportunidades más allá del consenso y más allá de lo que se suele hacer. Luego renta variable, y también la diferencia que un poco con otras casas a lo mejor, pues eso, en zonas geográficas no hacemos lo mismo en renta fija en renta variable, por tema de valoración y también de transparencia a veces. En renta variable, en renta fija estamos bastante fuera de Asia, fíjate, te dije curioso. Que Asia al nivel de crecimiento económico sí que obviamente es una zona muy, muy interesante, pero las valoraciones que vemos en Asia, en China, pero también en Singapur, etc., son valoraciones bastante caras. Entonces, en renta fija nos parece que no tiene mucho sentido. En renta fija estamos más posicionados en high yield que en investment grade, y estamos más posicionados donde vemos que hay interés, que hay un risk reward, perdona por las palabras en inglés. Sí, una recompensa riesgo, ¿no? Exactamente, sí, muy más interesante. En renta variable sí que estamos mucho en Asia. Ahí creemos que hay mucho interés, que hay un crecimiento. Estamos mucho en China y a lo mejor algo que nos diferencia también, estamos muy positivos con India. No hay que olvidar India, país enorme, un gigante que todavía no ha despegado tanto como China, pero que podría estar a punto. Lo estamos comentando por activos, no sé si en el conjunto de los activos, si yo te pregunto, ¿pero veis más oportunidades en renta fija o en renta variable? No sé si me vas a decir un depende, porque depende del país, pero si dijeras en términos generales... A ver, depende, exactamente, primero depende del riesgo que uno está dispuesto a tomar. Yo creo que la renta variable realmente en emergente puede que haya más riesgo, por supuesto, que en desarrollado, pero bueno, seguimos estando en niveles de riesgos bastante similares, ¿no? En renta variable, que sea emergente o desarrollado. Hay muchas oportunidades, desde luego en el mundo emergente, por valoraciones, como te decía, por crecimiento, por cambios también que vemos después de la pandemia, el auge del e-commerce, del comercio online en muchos países. Si bien en China tenemos 25-30% ya de comercio que es online, en América Latina hablamos de un 9%, por lo cual en América Latina hay oportunidades ahí. Y entonces, renta fija, pues renta fija también hay muchas oportunidades, depende del riesgo. Es verdad que la renta fija emergente puede aparecer como muy arriesgada ahí para alguien que no está acostumbrado. Pero realmente, si luego vemos los niveles de quiebras, por ejemplo, de empresas high yield en el mundo emergente, pues estamos a los mismos niveles que en el mundo desarrollado. Por lo cual, oportunidades las hay en renta fija, renta variable. Hay riesgo, por supuesto, y dependen a qué estamos, los riesgos que estamos dispuestos a tomar, pero no necesariamente va a haber mucho más riesgos que en mercados desarrollados, si confiamos en un profesional y si obviamente estamos muy informados de lo que va a ser este profesional, en este caso el que gestiona el fondo. Fíjate, estaba pensando que has mencionado varios países, ¿no? Como Angola, como Ucrania, como China.
Claro, al final son países tan distintos Sí. y a todos los metemos en el mismo saco de mercados emergentes. ¿Esto tiene sentido a estas alturas del partido? Totalmente de acuerdo contigo. Es como, de hecho, mira, te das cuenta de esto cuando cruzas el charco y vas a Estados Unidos y tú les hablas de Europa y para ellos Europa lo meten en un saco de otros, que incluye Japón, que puede incluir muchos países. Entonces, cada uno tiene su manera de verlo. Para ellos Europa ni es una zona realmente, estoy exagerando, pero Sí, sí, sí. lo mismo que para nosotros, ponemos emergente, ¿no?, en el mismo saco y efectivamente hay muchísima diferencia. Primero, hay muchísima diferencia de desarrollo. Eh, Corea del Sur es un país que todavía está en los países en los índices emergentes, cuando desde luego no es un país emergente. Entonces, en desarrollo entre un Corea del Sur y Zambia, que hemos comentado, o Angola, obviamente hay muchísima diferencia de desarrollo. Las zonas no tienen nada que ver. Es verdad que el sector tecnológico es muy presente en Asia, bastante menos en América Latina. Tenemos, en cambio, bueno, pues eso, transportes, por ejemplo, presente en todas las zonas, evidentemente. Hay países exportadores, muchos, y por eso es bueno que el precio esté alto, países exportadores de materias primas, pero hay otros que son importadores, como puede ser, por cierto, China e India. Entonces, hay mucha diferencia. Yo creo que no se puede meter en el mismo saco. Por eso es muy importante confiar, repito, lo que acabo de decir, en un profesional que sepa distinguir, ¿no?, entre unos países y otros. Y a veces, bueno, es tiempo de invertir en unos y no en otros. Es que yo creo que China es como el gran ejemplo, ¿no? China, que es segunda economía, o primera en algunas Sí. cosas, según lo quieras ver, y sigue siendo. ¿Hasta cuándo puede ser considerado China un mercado emergente? Yo no sé si ya si lo podemos considerar todavía como un país emergente. Desde luego, yo creo que para nosotros y para muchos, el día que va a llegar, eso no es una duda, que sea la primera potencia económica mundial, ya no lo vamos a considerar como un país emergente, aunque es verdad que hay muchos criterios, ¿no?, para definir un país emergente, pero desde luego económicamente no lo va a ser. Bueno, pues cuando sea la primera potencia mundial. Y luego, es verdad que China todavía, incluso en los índices emergentes, no tiene el peso que debería de tener por el peso de su economía. Entonces, ahí tenemos un doble castigo, por así decirlo, ¿no? Primero, un país emergente y además con menos presencia que su peso económico podría justificar, ¿no? ¿Cómo veis precisamente China? Porque yo creo que efectivamente esa historia te llevaría, hombre, hay que aumentar peso en China, pero claro, luego están las valoraciones, que no sé si las veis Bueno, interesantes o no. sí, eso. Desde luego, en renta fija nosotros estamos prácticamente, absolutamente fuera de China. Siempre puede haber excepciones, pero estamos fuera de China. En cambio, en renta variable, sí, como te decía al principio, sí que estamos muy invertidos. Nosotros creemos que, bueno, la nueva administración americana y las menos tensiones que vamos a ver seguramente entre Estados Unidos y China es positivo. Hay un crecimiento, bueno, hubo crecimiento en 2020 en China, que casi el único país del mundo. Hay algunas excepciones, pero uno de los muy pocos. Es verdad también que la guerra comercial, que se nos ha olvidado porque vino el nuevo coronavirus sobre esto, pero la guerra comercial tecnológica la vamos a seguir teniendo y ahí va a haber tensiones, por lo cual, bueno, eso es un factor de riesgo. Por eso está bien diversificar, y lo de India también tiene sentido en este caso, pero aún así globalmente lo vemos positivamente. Y luego es verdad que en todos los nuevos hábitos que vamos a tener de consumo y demás, el comercio online, la ciberseguridad y muchos otros temas, China es muy presente. Entonces, bueno, esto creemos que va a seguir desde luego liderando muchos sectores, en muchos aspectos, el crecimiento mundial. Pero bueno, el riesgo puede haber. Y otro riesgo que no he mencionado, bueno, a veces la falta de transparencia, que también propia de algunos países emergentes, pues obviamente la puedes encontrar en China y no en todo, pero en algunas empresas, en algunos sectores, por lo cual hay con mucho cuidado. Pero bueno, oportunidades en China sí, en renta variable mucho más que en renta fija, según nosotros. Antes hablabas del tema de países exportadores de materias primas. Sí. ¿Cómo ha afectado en conjunto a este activo, a los mercados emergentes, la recuperación que hemos visto bastante potente en algunas de ellas, en las materias primas?
Bueno, pues eso, como te decía, en los países exportadores muy bien, en los países importadores menos, pero es verdad que la mayoría de los países han hecho presupuestos, por cierto, de los exportadores o los importadores con precios conservadores, para así decirlo, en el caso de los países importadores con precios bastante altos, en caso de los países exportadores con precios bastante bajos, por lo cual de momento nos encontramos en una situación que no perjudica demasiado a los importadores y que evidentemente beneficia a los exportadores en buena medida, pero de momento no es un factor demasiado de riesgo, que podría serlo si efectivamente o bajara mucho o subiera mucho. Nosotros no creemos que va a bajar, por lo cual a lo mejor el riesgo sería más en subida de precio. Pero es verdad que los países exportadores como China o India están también muy metidos de cara a futuro, o están queriendo desarrollar su energía renovable para justamente mitigar, ¿no?, este factor de riesgo que puede ser el precio de las materias primas. Cuando pensamos en tecnología, Sí. a mí por lo menos se me va a la cabeza muchas veces a las FANG, ¿no? A Facebook, Sí. a Apple, a Google, a Amazon. Pero a través de emergentes también se puede invertir en tecnología y ahí hay una oportunidad interesante, ¿o no? Sí, sí, hay muchas oportunidades, a lo mejor más en Asia en este caso, aunque hay de todo en todas partes, por eso es muy difícil hablar, ¿no?, de un bloque emergente. Claro, lo estamos diciendo antes, ¿no? Exactamente. Pero en Asia sí que tenemos, hay muchas empresas de semiconductores, por ejemplo, en toda Asia, y de hecho algunas que se han beneficiado de las tensiones entre China y Estados Unidos. Entonces ahí, por supuesto, luego en la propia China, evidentemente, tenemos empresas como Tencent, como Alibaba. De que como no hemos visto su dirigente durante unos meses, pero bueno, parece que la cosa va mejor. Entonces sí que se puede invertir en tecnología en países emergentes, por supuesto en Asia, desde luego, con sus riesgos, pero sí se puede. Y de hecho hay un tema muy interesante también en Asia. Hay un auge global interesante para las inversiones del gaming, ¿no? A nivel global, los videojuegos, el juego online, streaming, etc. Y bueno, una empresa como Tencent, por ejemplo, sí que se está aprovechando de este auge o de este crecimiento del gaming online, por lo cual eso sí que, bueno, hay muchas oportunidades en países emergentes en tecnología. ¿Y cómo está el tema de la inversión socialmente responsable, del ASG? Porque antes comentabas, ¿no?, en algunos países, por ejemplo, hay falta de transparencia, Sí. ¿no? ¿Están subiéndose al carro de la sostenibilidad? Porque es muy importante, ¿no? Porque al final hay mucho dinero invirtiéndose buscando criterios sostenibles y si no, muchas compañías de este tipo no están, no sé yo si... ¿Cómo lo estáis viendo? A ver, algún retraso tienen, por supuesto. Yo creo que sobre todo de cara a Europa, que estos días vamos a implementar una nueva regulación, además sobre fondos de inversión socialmente responsable, por lo cual algún retraso llevan. Pero es verdad que están comprometidos muchos de estos países, y luego vamos a hablar de empresas también, pero muchos de estos países, como te decía, para desarrollar energía renovable, en caso de los importadores de petróleo, que eso es obvio. Entonces China, lo sabemos todos, está implementando un plan para los 15-20 próximos años para que la energía renovable sea el 50% de su producción de energía. En fin, se están subiendo al carro y ya veremos, pero parece que sí. Luego, a nivel de empresas, bueno, algunas sí que es verdad que es más complicado ver transparencia, la que nos gustaría, pero también se han subido al carro y podemos encontrar bastante empresas que sí que cumplen con los criterios ASG. No siempre es fácil o tan fácil como en Europa, pues eso, obtener la información que queremos, pero a lo mejor incluso se está infravalorando el esfuerzo que están haciendo bastante empresas en los países emergentes para subirse al carro. Por lo cual se puede encontrar, está mejorando, se han subido al carro y no tengo duda que desde los próximos 2-3 años va a mejorar muchísimo, por lo cual este tema también se va a poder hacer en los países emergentes. Bueno, pues seguiremos eso, y para terminar, yo creo que yo cada vez oigo más hablar de la inflación, a ver si se va a desbocar. ¿Cuál puede ser, cómo lo veis primero? ¿Cuál es vuestra posición con esto? Vale. ¿Y cómo creéis que puede acabar
pues impulsando o al revés, o recortando lo que pase con la inflación en los mercados emergentes. Como nos gusta, ¿no? Tener miedo, ¿no? O sea, que antes teníamos miedo de que había poca inflación y ahora vamos a tener miedo de que hay demasiada inflación. Parece que vivimos preocupados. Vivimos preocupados, que no hay, siempre estamos buscando este equilibrio, pero que nunca viene, ¿no? De uno, es otro consenso que también conlleva su riesgo, el consenso, como hemos comentado. Nosotros, a ver, hay más inflación, está claro, incluso el nuevo plan de Biden podría provocar inflación y a corto plazo, además hay un efecto base de comparación que puede hacer efectivamente que suba la inflación y está subiendo desde luego, pero no nos preocupa tanto porque primero no hay que olvidar que el 2% es un objetivo desde mucho tiempo de los bancos centrales, por lo cual si llega ahí, bueno, pues no pasa nada, incluso es positivo. Lo que pasa es que siempre tenemos miedo de que sea descontrolada, ¿no? Sí, y que de repente empiece. ¿no? Exacto, entonces eso podría hacer que los tipos reales sí subieran, y sobre todo en el caso de emergente en Estados Unidos, y eso sí que sería un riesgo, efectivamente, porque bueno, hay una búsqueda de yield en todo el mundo, con todos los tipos muy bajos o hasta muy negativos que hemos visto últimamente, y bueno, podría afectar. De todos modos, siempre es malo que haya una subida de tipos en Estados Unidos descontrolada, es malo para todos, pero además una subida de tipos puede ser malo para los países emergentes. Bueno, pues entonces, porque el flujo de dinero que hablábamos al principio podría ir más hacia deuda en Estados Unidos, en dólar, pero en Estados Unidos, sería malo, pero no vemos este escenario, no vemos que se pueda materializar a corto plazo este escenario de subida de inflación descontrolada. Hay que vigilarlo, pero no lo vemos. No hay que olvidar que justo todo lo que comentamos, el comercio online, la digitalización de la economía, etc., todo eso hace que la inflación también esté bajo control. Los Amazon de este mundo hacen que la inflación esté bajo control, y luego hay temas demográficos y de consumo que nos hacen pensar que no es un riesgo demasiado importante, al menos a corto plazo, pero hay que vigilarlo, está claro, y bueno, esperemos que no se descontrole la inflación. Vamos a esperar. Vamos a ver si lo consiguen. Bueno, pues muchas gracias. Iremos siguiendo cómo se va moviendo la inflación, cómo va afectando, y a ver si esas amenazas, esas preocupaciones, sobre todo los periodistas siempre preguntamos por los riesgos, es una cosa que tenemos. Bueno, tenemos que hablar de algo, ¿no? O sea, al final. Que nos gusta, pero nada, es interesante conocer vuestra visión, así que muchísimas gracias, Sebastián. A vosotros. Muchísimas gracias. Habéis visto esta entrevista, esta conversación que hemos tenido con Sebastián Senega, director para Sur de Europa de Edmond de Rothschild Asset Management. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima.